agradecerles mucho por haberse inscrito a este diplomado de Ingeniería de Prompts, el cual estamos obviamente incentivando desde la Universitaria Virtual Internacional. Para que ustedes tengan en cuenta, pues nosotros vamos a estar desarrollando una serie de temáticas. Esas temáticas van a ser a partir de 8 unidades. En la unidad número 1 y la unidad número 2 los voy a estar acompañando yo como docente, es decir, esta y la próxima semana. En las unidades 3 y siguientes, hasta la octava unidad, nos va a estar acompañando otro experto en la temática de ingeniería de prompts, que es Juan Carlos González. ¿Cómo va a estar desarrollando un poco la dinámica de cada uno de estos encuentros? Tenemos un encuentro semanal de 1 hora, va a ser de 5 a 6 de la tarde para la unidad número 1 y unidad número 2, y para la unidad 3 en adelante va a ser de 6 a 7 de la noche, una vez por semana. Sin embargo, la idea es que, como ustedes saben, dentro de estos entornos virtuales de aprendizaje, pues se centra en el estudiante, y la idea es que ustedes puedan avanzar de manera autónoma en cada uno de los diferentes elementos que vamos a estar desarrollando. Por ello, dentro de nuestra plataforma educativa, que ustedes recordarán que ingresando a través de la página de la U Virtual, ustedes pueden entrar por la opción donde dice Campus, y donde dice Campus van a poder ingresar a Aula Virtual. Cuando entren allí a Aula Virtual, voy a salir un momento por aquí para que vean ustedes exactamente lo que les aparece. Les va a aparecer un nombre de usuario y contraseña. Ese les debe estar llegando a cada uno de ustedes a su correo electrónico durante el curso de esta semana. Entonces ya con su nombre de usuario y con su contraseña les va a decir iniciar, y cuando le diga iniciar van a aparecer cada uno de los periodos académicos. Este diplomado está para el periodo académico 2025 4A, lo van a encontrar aquí como diplomado de ingeniería de prompts, y dentro de ese diplomado de ingeniería de prompts ustedes van a tener acá una información primero inicial de los dos expertos que vamos a estar acompañándolos desde el punto de vista temático. 2, van a poder ingresar a esta opción donde está la parte de presentación del diplomado. Tenemos un video que rápidamente ustedes lo pueden observar en términos del propósito que tenemos en el desarrollo del diplomado. Entendiendo lo primero, que obviamente es un diplomado 100% virtual, que está centrado obviamente en cada uno de ustedes como estudiantes del diplomado, y que lo que busca es obviamente desarrollar una serie de capacidades y fortalezas en todo lo que tiene que ver con ingeniería de prompts. Que vamos a tener también una sesión sincrónica de 1 hora a nivel semanal, y que obviamente el resto de trabajo va a ser un trabajo autónomo a partir de la información que tenemos dispuesto en cada uno de las diferentes unidades que vamos a ir desarrollando y que ustedes van a tener acceso. Lo otro, a nivel de, digamos, de cada uno de la información, ustedes van a tener aquí la información respecto al enlace del día de hoy, pero si en algún momento se les olvida, le pueden dar clic aquí en ingresar al aula. Y sin más preámbulos, pues nada, contemos un poco de lo que va a tratar este diplomado de ingeniería de prompts y qué elemento vamos a desarrollar. Hoy nos vamos a centrar sobre la unidad número 1, que va a estar sobre fundamentos de la ingeniería de prompts. Luego vamos a ver unas técnicas avanzadas en prompting. Posteriormente, todo lo que tiene que ver un diseño conversacional y personalizado a nivel del uso de IA. Algunas herramientas que usan prompt que pueden ser importantes a la hora de poder desarrollar alguna serie de elementos o algunos aspectos con algunas herramientas que nos ayudan, por ejemplo, a hacer videos, a poder generar algunos tipos de presentaciones y otras más en términos de analítica de data. Posteriormente vamos a entrar ya con la unidad 5 en adelante con lo que tiene que ver con sistemas multiagente. Ahí vamos a introducir dos sistemas multiagente, uno que es Make y el otro que es N8N. Posteriormente, todo lo que tiene que ver diseño y entrenamiento de agentes colaborativos. Y finalmente, dos unidades que vamos a estar centrados sobre lo que es la parte de multiagentes en entornos empresariales y educativos. Y finalmente, un proyecto final dentro de un ecosistema multiagente. 8 unidades son las que vamos a desarrollar. Y sin más preámbulo, entonces voy a arrancar con la unidad número 1, que tiene que ver con fundamentos de ingeniería de prompts. Otro elemento que también tengan en cuenta es que cuando entran a la plataforma educativa, ustedes van a encontrar cada una de las unidades. Por ahora están habilitadas la unidad número 1 y la unidad número 2, que es de esta y la próxima semana. Posteriormente están habilitados el resto de unidades. Y entre la unidad ustedes van a encontrar, lo primero es siempre un pequeño resumen del propósito que tiene la unidad. Si le dan en la parte de este enlace, van a poder descargar la presentación que vamos a utilizar y que posteriormente, digamos, dentro de esta sesión y este encuentro voy a entrar a detallar. Y también van a tener como un resumen de los diferentes elementos que vamos a desarrollar. El video también nos sirve cuando ustedes le dan clic. Toda gran conversación con una máquina comienza con una... Para, obviamente, presentar la unidad de lo que se trata y de lo que la compone.
Y también tener la posibilidad de decir la parte de contenidos. Dentro de esta línea de contenidos hemos preparado una ruta de aprendizaje. ¿Qué es lo que buscamos realmente con esta ruta de aprendizaje? Es que ustedes en el transcurso de la semana vayan avanzando en cada uno de los diferentes elementos. ¿Qué van a encontrar? Un documento reflexivo. Van a encontrar también un podcast. Este podcast dura alrededor de más o menos unos 9 minutos y fracción y un video que acompañe. Entonces, la idea es que esta primera ruta de aprendizaje que está centrado sobre fundamentos de ingeniería de prompts, van a tener unos videos que tienen que ver con unos videos y unos podcasts para el tema de la nueva alfabetización digital, posteriormente el entendimiento del cerebro de la IA, posteriormente cómo piensan las máquinas y posteriormente el poder de las palabras. Así va a estar cada una de las unidades, siempre presentado desde el punto de vista de la intencionalidad que tiene este tipo de presentación, que ya voy a entrar a precisar sobre ella. Una presentación, van a tener un video introductorio y posteriormente una ruta de aprendizaje que va a estar dentro de la parte de contenidos para que ustedes vayan obviamente avanzando en cada uno de estos elementos. Obviamente también vamos a tener un reto y el reto es que ustedes el conocimiento que desarrollemos el día de hoy, pues también lo pongan en práctica dentro de las labores que tienen en el día a día y dentro de los roles a nivel organizacional e institucional que cada uno tiene. Entonces acá tenemos para la unidad número 1, para la unidad número 2, similar a la anterior, misma estructura, también documento con podcast. Y también tenemos por acá una ruta de aprendizaje donde hablamos de la parte del Product Chain, Fake Show y Zero Shop. También vamos a ver la parte de técnica de razonamiento guiado, instrucciones y jerarquías y comportamientos. Todo siempre con un podcast para que ustedes lo descarguen, tengan la posibilidad de escucharlo cuando van en su transporte o cuando están en el gimnasio, de pronto escuchen el podcast o en fin, que lo escuchen en el momento que ustedes mejor consideren. Y los videos sí con un tema más audiovisual. De esto que está presentado ahí, ¿tienen algún tipo de pregunta o inquietud? Me tomo los minutos, dado que es el primer encuentro, y para poner las reglas de juego claro y para que ustedes sepan cómo pueden interactuar a partir de la plataforma. Como sé que gran parte de los que tenemos acá son docentes de la U virtual, pues seguramente ustedes lo conocen muy bien, pero como también tenemos público externo, pues para que conozcan un poco cómo manejamos la plataforma educativa, que es nuestra aula virtual que está en Brightspace. ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Algo que de pronto no haya quedado claro? Sí, Lina, te escuchamos. Doctor Jader, buenas tardes a todos. Mi pregunta es, Buenas ¿el tardes. link siempre va a ser este mismo para ingresar? Correcto, vamos a mantener este link para cada semana. Para cada Perfecto, semana. Las dos gracias. primeras semanas de 5 a 6 de la tarde, las semanas siguientes vamos a tener de 6 a 7 de la tarde, porque el otro experto no puede conectarse, digamos, a las 5. ¿Vale? Perfecto, muchas gracias. Con todo gusto, Lina. No sé si hay otra pregunta adicional. Ok, entonces entremos en materia. Voy a entrar por acá con la presentación. Dame un segundo por acá, ¿qué pasó? Perdón, por aquí que me... Cerramos esto y abramos la unidad número 1 y al número 1 miremos la presentación. Sí, tomo todos los elementos. Perfecto. Entonces, ¿en qué nos vamos a centrar? Vamos a centrar en lo que tiene que ver fundamentos de la ingeniería de prompts. Digamos que nosotros llamamos el diplomado de ingeniería de prompts porque es la parte en que la forma de la IA está mirando el tema de lo que son los contextos. O sea, ahora hablamos ya más de la ingeniería de prompts más que la ingeniería de contexto. Buscando es una forma de poder tener un lenguaje simple y articulado que nos permita interactuar con la IA. ¿Con qué tipo de IA nosotros podemos interactuar? Nosotros podemos interactuar con IAs diferentes, como en este caso podemos tener acá lo que tiene que ver con ChatGPT, que es una de las IA, podemos utilizar IAs como Copilot, ChatGPT, que es de OpenIA, Copilot, que es de Microsoft, Gemini, que es de Google, Cloud, que también es de OpenIA. Entonces, hay diferentes IAs que nos van a permitir a través de una serie de contextos, ya sea hablado o escrito, poder interactuar. Cuando ingresamos este tipo de información, lo que estamos ingresando es un prompt, estamos ingresando un contexto en términos de la conversación. Entonces, cuando hablamos de la parte de los prompts, estamos hablando de la forma en que nos vamos a comunicar con la IA, ese modelo de lenguaje para que a partir de una serie de instrucciones que hagamos de una manera efectiva, estructurada, pues nos dé una respuesta a la IA. Entre mejor instrucción nosotros le demos, pues mejor resultado nos va a generar.
Es decir, la importancia de poder tener un lenguaje adecuado de comunicarnos para poder lograr un mejor entendimiento y un mejor resultado en términos de lo que estemos buscando. Analizar información, generar informes, resúmenes de algunos archivos o algunos datos, o generar algunas automatizaciones que requeramos o código fuente, si es que estamos haciendo código fuente para algún tipo de aplicación. ¿Cuál es el propósito entonces de esta unidad? Es que podamos dominar desde el punto de vista teórico y práctico lo que tiene que ver la ingeniería de prompts, es el lenguaje o esa forma de comunicarnos con el tema de la IA y cómo podemos generar esos contextos que sean efectivos. Y finalmente, pues obviamente desarrollar una serie de competencias de cada uno de nosotros que nos permita diseñar, ejecutar y evaluar prompts de una manera efectiva para realizar una serie de tareas técnicas o de análisis de datos o aplicadas a metodologías que se queramos utilizar en un momento dado. Entonces, entremos en materia con lo que tiene que ver con esa introducción a la ingeniería de prompts. Entonces, ¿qué es esa ingeniería de prompts? Es la forma en que nosotros nos podemos comunicar con las máquinas, es la forma en que nosotros estamos interactuando. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta ahí? Que tenemos que generar un conjunto sistemático de técnicas, de buenas prácticas, de marco metodológico para poder formular unas instrucciones que sean, primero, muy claras, que sean entendibles por la máquina y que finalmente se ajusten a un modelo de lenguaje para generar una serie de resultados que nos puedan servir. Entonces, tenemos que tener en cuenta tres aspectos. Primer aspecto, un diseño estratégico. En términos de ese diseño estratégico, una formulación de instrucciones que sean claras, específicas y reducibles, que orienten efectivamente el modelo. Ahora vamos a ver una serie de ejemplos. Que permita una interacción continua. En la medida en que vamos nosotros generando los primeros prompts, vamos a irlo perfeccionando mediante esa prueba y error. Y en la medida que hacemos prueba y error, lo que estamos buscando es refinar cada vez esos prompts para poder tener una interpretación más precisa de la máquina, de la IA, para que se nos entregue respuesta. Y finalmente, ir generando versiones y registros de prompt que nos puedan servir en un momento dado para poder automatizar ciertas actividades, para poderlo reproducir posteriormente y de esa manera poder tener trazabilidad del tema de las interacciones. Importante, un diseño estratégico, unas instrucciones específicas, claras, reproducibles, estar haciendo prueba-error, refinamiento de esos prompts y finalmente ir dejando, digamos, una huella sistemática en términos de la trazabilidad. ¿Qué has pasado con ese modelo de lenguaje? Que es muy reciente, estamos hablando del 2017, ahora el 2025, ha venido evolucionando, digamos que ha venido 5 grandes momentos de evolución. El primer momento de evolución fue en el 2017, básicamente con ese modelo de lenguaje donde tenían unos lenguajes naturales que eran muy rudimentarios, en términos de unas instrucciones que eran muy pequeñas y nos entregaban muy poca información. Después, lo que pasó fue la parte de la generación de las IAs que fueran multihilo. ¿Qué es multihilo? Que pudieran tener un escalamiento masivo. Es decir, que no solamente fueran en un hilo de instrucciones, sino en varias fuentes de instrucciones. Cuando tengo multihilo, me permite mayor velocidad de procesamiento. Si tengo mayor velocidad de procesamiento, tengo mayor nivel de respuesta. Si tengo mayor nivel de respuesta y de procesamiento, las respuestas van a ser mucho más precisas respecto a lo que está buscando. Eso pasa ya en 2017 con la revolución del Transformer. Posteriormente, en la era del preentrenamiento, aparecen ya algunos elementos de IA como ChatGPT en la versión 1 y 2 que utilizaba unas plantillas en términos de esos modelos. Nos estaba indicando de qué forma podíamos interactuar para poder generar unos resultados. Y posteriormente ChatGPT, que fue uno de los pioneros, salta en el 2022 con la versión 3 y ahí ya lo que logra es explotar mucho más modelos de instrucciones mucho más complejas, mucho más interactivas, incorporar algunos elementos que ya tienen que ver con análisis de datos e incluso las primeras generaciones de imagen. Y ya ahora estamos con una madurez mucho mejor dentro del ecosistema de IA a través de todo lo que tiene que ver con Google, con Meta, con OpenIA y con otras más que obviamente están generando, al tener muchos más proveedores, muchos más facilitadores del uso de IA, pues obviamente buscar un contexto que sea mucho más amplio, poderlo integrar a muchas herramientas, como herramientas, por ejemplo, como CRM, como el caso, por ejemplo, de Scala, que está implementando ya ese tipo de elementos en los últimos años, digamos que a partir del 2024, 2025, perdón,
Después la integración de herramientas en temas de agentes autónomos y enfocados obviamente en poder generar un ambiente mucho más seguro y más alineados. En estos sistemas multiagente, que es digamos lo de hoy, lo que se viene trabajando con mucha más fuerza, tenemos dos herramientas que son muy importantes. Una herramienta que es Make, que permite generar sistemas multiagentes. ¿Está listo? Multiagentes, es decir, a partir de varios hilos de conversación, varias posibilidades en términos de árbol y articulación, con otra serie de opciones que podamos poder automatizar elementos como lecturas de documentos, como aspectos que nos permita procesar información, como hojas de cálculo, como interactuar con IAs conversacionales, en fin, que podamos automatizar algunos procesos. Por ejemplo, dentro de la U virtual venimos trabajando con la automatización de lo que tiene que ver nuestro chat para poder tener mejor interacción y una mejor experiencia de usuario para nuestros estudiantes. Eso es un ejemplo, pero también se podría automatizar en términos de poder generar, digamos, una serie de documentos, una serie de archivos, una serie de videos, si podemos encontrar un proceso que sea unificado y estructurado. Entonces, a través de estos árboles de conversación, a través de estos árboles de integración de multiagentes, podemos ir generando automatizaciones. Otro que está revolucionando también el mercado es N8N. O digamos que está la opción o de manejar Make o de manejar este otro que es N8N. N8N, aquí está. N8N, que es otra herramienta que también permite la parte de flujos de trabajo. Entonces, ahora es no solamente pensar en utilizar la IA, cada uno de los diferentes IAs que utilicemos, sino utilizar la posibilidad de tener multiagentes y poder generar lo que tiene que ver con flujos de trabajo a través de IA. Obviamente, ¿esto qué implica? Implica un conocimiento de la herramienta, implica tener en algunos casos unas versiones que no son gratuitas, sino versión paga, pero la IA nos está abriendo cada vez mayores tipos de posibilidades. Esto cero código, es solamente interactuando con cada uno de los componentes y obviamente dándole las indicaciones de las acciones que puede hacer. En pocas palabras, parametrizando cada componente dentro de el multiagente. Esa es la evolución que tenemos ya en este caso para 2025. Entonces, el mundo de la IA realmente viene revolucionando la forma en que podemos trabajar y cada vez va a ir revolucionando mucho más en la medida en que vayan apareciendo nuevas oportunidades y nuevas alternativas. ¿Qué es relevante e importante para el tema de la ingeniería de prompt? Es relevante lo siguiente. Lo primero es el impacto en calidad y consistencia. Es decir, los prompts tienen que estar bien diseñados, bien elaborados, con una estructura. Ahora les daré esa taxonomía, esa estructura que hay que tener en cuenta para un prompt sea efectivo. Dos, tenemos que pensar que cuando estamos buscando sistemas multiagente, es decir, varias interacciones, aparece algo que son los tokens. Entonces, esos tokens tenemos que buscar que sean pocas instrucciones, porque si tenemos entonces muchas instrucciones, está mal diseñado nuestro sistema multiagente con muchas ramificaciones, con muchos momentos, no estamos dando una optimización del mismo, lo que va a hacer es que consume muchos tokens y los tokens están relacionados con una serie de valores. Entonces, tenemos que buscar que nuestros diseños sean muy efectivos, muy eficientes, que de esa forma, pues obviamente nos permita reducir y acelerar los tiempos de respuesta. Por eso muchas veces cuando tenemos una interacción a través de un chat se demora mucho. ¿Por qué? Porque hay un mal diseño. ¿Por qué? Porque esos tiempos de respuesta hace que pasen por muchos nodos y al pasar por muchos nodos, entonces hace que el tiempo de respuesta se aumente. Si buscamos diseños mucho más efectivos, entonces pasar por menos nodos va a hacer que sea mucho más rápido. Lo tercero, es la escalabilidad empresarial, es buscarlo siempre con una relación beneficio-costo, en términos de que cuando utilizamos la ingeniería de prompts, pues tenemos que mirar también qué tipo de beneficio vamos a tener en cuanto a optimización de personal o buscar que ese personal dedique tiempo a otro tipo de actividades a nivel organizacional. Y finalmente, pues buscar que se haga dentro de un entorno de seguro y de gobernanza para poder generar los contenidos en función de lo que queremos y de unos parámetros éticos y legales que nos permitan, obviamente, generar una serie de resultados a partir de los prompts que tengamos. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Hay una nueva alfabetización digital. Esa es la realidad hoy en día, que tenemos una nueva alfabetización digital y dentro de ello hay herramientas
que digamos son las básicas, pero hay muchas más, como OpenIA a través de ChatGPT. Tenemos el caso de Cloud, que es de Anthropic. Tenemos Gemini, que es de Google. Y tenemos, por ejemplo, Copilot, que es de Microsoft. Y cada uno de ellos tiene una fortaleza. Cada uno de ellos fue pensado con un propósito u otro. En el caso de ChatGPT tiene una fortaleza en términos de instrucciones complejas, en integración de herramientas, razonamiento avanzado y capacidades que es multimodal. En el caso de Claude, que es de Anthropic, tiene alineación ética, comprensión contextual profunda, redacción de documentos extensos y un análisis detallado. Si utilizamos Gemini, entonces los mismos fabricantes dicen que tiene una fortaleza en términos de procesamiento nativo de imágenes, en términos de audio, de video, de razonamiento multimodal y de acceso a conocimiento actualizado. Entonces, cada una de estas, obviamente, alternativas que encontramos, que son las más comunes, como mostraba por acá, temas de ChatGPT o en el tema de Copilot, de Microsoft, Gemini, de Google, Cloud, de Anthropic, cada uno de ellos pues tiene unas fortalezas. ¿Qué es lo que sucede? Que cada uno tiene que explorar dentro de las labores que realiza cuál de ellos puede ser la mejor en términos de las alternativas que ofrece cada uno. Seguramente si usted está haciendo análisis de información, análisis de data, que viene a través de documentos de Excel, posiblemente Copilot sea el mejor porque viene dentro de la misma suite de Microsoft y al venir de la misma suite de Microsoft puede hacer un mejor procesamiento y refinamiento de información. Ya lo mirábamos por acá, por el tema de, por ejemplo, lo que tiene que ver líneas éticas, comprensión contextual. Todos estos elementos, si quiero documentos muy extensos, seguramente podrá ser mejor utilizar un Claude en versus de un ChatGPT, utilizar mejor este tipo de herramienta. Entonces, la idea es y la invitación es que ustedes exploren este tipo de alternativas, ChatGPT, Copilot, Gemini, Claude, y miren realmente entre los trabajos que ustedes desarrollan, cuál de ellos podría ser mejor en términos de la construcción. De acuerdo a lo que nos dicen estos estudios, estos parámetros, Claude está mejor para lo que tiene que ver la parte de construcción de documentos técnicos o documentos científicos. Es mucho más potente que una herramienta como ChatGPT. Es mejor Claude en términos de las posibilidades que ofrece y de acuerdo a lo que nos está diciendo el fabricante como Anthropic. ¿De acuerdo? Pero cada uno tendrá que ir mirando ese tipo de alternativas y ese tipo de posibilidades. Entonces, lo que estamos viendo hoy en día es una alfabetización digital. Y en ese orden que es de ideas, quiero mostrarles un video corto que habla de esa nueva alfabetización digital y dejarles a ustedes también la inquietud de que por favor ustedes aquí en los contenidos y en esta ruta de aprendizaje se den la oportunidad, yo les voy a mostrar el video que es corto, pero que se den la oportunidad de escuchar este podcast. En este podcast es un tipo entrevista donde habla del tema de alfabetización digital y profundiza mucho más sobre ese aspecto. Pero antes de pasar al video, Jenny Patricia tiene levantada la mano. Jenny Patricia, te escuchamos. Cuéntanos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Buenas Tengo tardes. dos preguntas. Buenas Profe, en la aplicación no veo, en la plataforma, perdón, no veo las diapositivas. ¿Las diapositivas usted las va a compartir o es como para Sí ver si está. vamos generando pantallazos para tener guardadas? Es que no No, las encontré. tranquila. Cuando entres aquí en el tema de unidad, mira que aparece el propósito de la unidad y aparecen las diapositivas. Cuando le das clic a este, está el documento. Entonces, la unidad número 1 es Fundamentos de Ingeniería. Aquí está el documento, hay un video de resumen y hay una información adicional. ¿De acuerdo? Entonces, Ah, la perfecto. presentación usted la tiene Ok. allí, lo tiene en la plataforma. Y en contenidos está la ruta de aprendizaje que para la unidad número 1 está en 4 momentos. Nueva alfabetización digital, entendimiento del cerebro de IA, cómo piensan las máquinas y el poder de las palabras. Cada uno acompañado por un documento, por un podcast y por un video. Siguiente pregunta, Jenny. Me dices Ah, que tenías dos. ya la vi, muchísimas gracias. Lo otro es que no tengo acceso al chat, o no sé si soy yo solamente. Estoy desde el celular. Al chat de esta sesión. Sí, sí. Entiendo que por aquí está habilitado. Yo lo veo habilitado realmente. Lo veo habilitado, el chat. Pero podemos verificarlo en otro momento. De todas maneras, si se van generando preguntas, puedes levantar la mano y yo estoy atento para darte respuesta. ¿De acuerdo? Igual Muy bien, gracias. vamos a habilitar también un espacio de debate. Y dentro de este espacio de debate es para que entre todos podamos construir comunidad.
y dentro de ese espacio de debate pues podamos tener una serie de preguntas, inquietudes y vamos resolviendo y vamos ahí interactuando. Porque vamos a tener interacciones, que digo, una vez a la semana, pero la idea es que durante la semana también tengamos ese espacio de poder interactuar a través del debate. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Perfecto. Entonces veníamos hablando por acá del tema de que la realidad hoy es la nueva alfabetización digital y no podemos ser analfabetas, tenemos que alfabetizarnos en este mundo de lo que tiene que ver la IA y particularmente en lo que tiene que ver la ingeniería de prompts. Entonces por acá les voy a poner un video corto que habla de ese tema de alfabetización digital y la importancia que tiene y les dejo como inquietud para que ustedes vean el podcast. La nueva alfabetización digital. ¿Se escucha? Dominar el lenguaje de... Sí, señor. La nueva Perfecto. alfabetización digital. Dominar el lenguaje de las máquinas. En el corazón de la revolución de la inteligencia artificial hay una nueva forma de comunicación, los prompts. Así como el lenguaje escrito transformó la historia humana, la ingeniería de prompts está transformando la interacción con las máquinas. Hoy, quien sabe conversar con un modelo de lenguaje no solo obtiene respuestas, sino que diseña conocimiento, creatividad y soluciones. La Unidad 1 introduce los fundamentos de esta disciplina emergente. Aquí entendemos qué es la ingeniería de prompts, su historia y su papel en el ecosistema de la IA moderna. Exploramos los modelos de lenguaje que la sustentan, como GPT, Claude, Gemini, Copiloto, y cómo funcionan sus arquitecturas para procesar y generar texto con una precisión antes inimaginable. Aprendemos que cada palabra cuenta. Los tokens son las unidades que construyen el pensamiento artificial. Los parámetros como la temperatura o el top B determinan si una respuesta será creativa o técnica. Conocer y manipular estos elementos nos permite controlar la inteligencia generativa, no solo consumirla. En esta unidad también descomponemos la anatomía de un prompt efectivo, aprendiendo a estructurar instrucciones claras, contextualizadas y verificables. No se trata de pedirle a la IA, sino de dialogar estratégicamente con ella. Definir un rol, una tarea, un formato de salida y criterios de evaluación que garanticen calidad y coherencia. Para consolidar el aprendizaje, los estudiantes realizan ejercicios prácticos formulando prompts simples y midiendo sus resultados. El caso aplicado conecta la teoría con la práctica. Diseñamos prompts reales para redacción técnica y análisis de datos, demostrando cómo una buena ingeniería de instrucciones puede ahorrar horas de trabajo y elevar la precisión de los resultados. Esta primera unidad es mucho más que una introducción. Es la puerta de entrada a una nueva forma de pensamiento. Comprender cómo comunicarse con los modelos de lenguaje es comprender cómo guiar la inteligencia del siglo XXI. Porque al final, la verdadera inteligencia no está solo en la máquina, sino en quien sabe hacer las preguntas correctas. Perfecto, hacer las preguntas correctas. Entonces, allí veíamos algo dentro del video, que es la nueva alfabetización digital y la importancia de poder tener la posibilidad de podernos comunicar de una manera adecuada, es decir, de una estructura o una anatomía de un prompt efectivo. Y dentro de ese prompt efectivo, digamos que hay una estructura que me voy a pasar por este lado, digamos un poco más acá adelante, donde tenemos básicamente estos elementos que son fundamentales. Cuando vamos a tener la parte de la estructura, tenemos que tener en cuenta esta sigla, este marco que es RTCCEFV. ¿Qué es cada una de esas letras? Que primero tengamos un rol claro, con unas tareas a ejecutar, con un contexto, con criterios, con ejemplificación, con un formato y a su vez con una validación. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta en la parte del rol? Cuando tenemos que tener en cuenta la parte del rol, le vamos a decir, actúa como un experto, como un docente experto en la inteligencia artificial, como un docente experto en gerencia de proyectos, como un docente experto en seguridad y salud del trabajo, o como profesional, como médico especialista y analiza estos síntomas para que te dé una respuesta, o con un rol creativo, como escritor de ciencia ficción, desarrolla una historia. Entonces, lo primero que tenemos que establecer es un marco de trabajo en función de una expertise, de un rol que va a ejercer la IA para darte una respuesta. Lo segundo es la parte de instrucciones y tareas, que es el núcleo del prompt. Tenemos que evitar allí una serie de instrucciones que son vagas,
¿Qué es una instrucción en este caso vagas que son ambiguas? Háblame de prompts. Es muy diferente decir esta instrucción, háblame de prompts, que es demasiado amplia y sin una dirección clara, a decir una instrucción mucho más clara que es, explícame la diferencia entre prompts simples y un no estructurado. Entonces, debemos tener en cuenta una serie de verbos que podemos utilizar, estos y otros más. Explica, compara, analiza, genera, resume. Alcance definido, límites claros, con objetivos, sin ambigüedades y resultados que sean medibles. Y una claridad absoluta en términos de el lenguaje directo, sin jerga innecesaria, con estructura simple y fácil de entender. Otro elemento importante es enriquecer la comprensión del prompt, es decir, información de la audiencia. Entonces, dirígete a quién, dirígete a estudiantes universitarios de primer semestre, dirígete a estudiantes de posgrado de la universidad. Hay que especificar claramente los niveles, las edades y hacia dónde podemos llegar. Adicionalmente, el método de comunicación usa ejemplos sencillos, analogías prácticas, la forma en que quiero llegar. O si quiero ponerlo en otro sentido, la parte de la audiencia es el informe dirigido para la junta directiva, para la alta dirección de la organización. Y a partir de ello me generen resultados que estén enfocados para esa junta directiva en términos de presentar la información. Y utiliza, por ejemplo, análisis comparativo con otros periodos que permita poder tener una metodología o un método de comunicación que sea muy claro. Entonces, es importante todos estos aspectos. Otro tema importante allí es el formato de salida. ¿Qué formato de salida queremos? ¿Qué resultado queremos esperar? ¿Queremos unas tablas comparativas? Entonces, presenta en formato de tabla comparativa con 2 columnas. O quiero una lista con viñeta, resume los conceptos claves en viñetas. O quiero párrafos estructurados, entonces redacta en forma de ensayo académico, técnico, científico. O listado numérico, presenta los pasos de una lista numerado de 1 a 10, de los más importantes y más relevantes, o el top 3. O si estamos hablando de temas de generación de código, le decimos, muestra el código en formato Python, en C++, en Java, JavaScript, en otros más. O diagramas de esquemas, presenta un informe con un diagrama de flujo, con una infografía, con diferentes tipos de formatos de salida. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que tener en cuenta todo lo anterior. Y por eso es que tenemos esta estructura o esta taxonomía o esta anatomía con estos 7 elementos esenciales. El rol, entonces miremos un ejemplo, eres un redactor técnico senior especializado en documentación de APIs. Tarea, especificar qué debe hacer, acciones concretas, mesuradas, sensibles. Entonces, desarróllame todo un código fuente a partir de una integración de un sistema CRM con un sistema ERP. Un contexto, proporciona datos relevantes, audiencia, tono, idioma, estrictos. Realízamelo a través de un lenguaje técnico dirigidos para ingenieros de desarrollo de software. Criterio, define qué significa bueno, checklist. Establece unos parámetros de calidad en términos de buenas prácticas de programación reconocidos a nivel internacional. Casos referentes, si uno ya tiene otro lenguaje, mira, ten en cuenta este tipo de pseudocódigo que hemos generado a nivel de la compañía. Y el formato de salida, entonces le puedo decir que sea a través de diferentes tipos de formatos, código fuente, documentos, esquemas y tablas. Y finalmente la validación, si quiero que verifique algún tipo de requisito. Entonces, veamos algunos casos de esas condiciones y lo que podemos hacer para que veamos esta taxonomía, esta estructura, cómo se puede utilizar en un prompt real. Entonces, acá tenemos un ejemplo de un prompt, donde estamos utilizando cada uno de estos diferentes elementos. Miren el rol, actúa como un docente experto en inteligencia artificial. ¿Qué tarea le estamos poniendo? Paso 2, explica la diferencia entre un prompt simple y uno estructurado. Perdón acá. Paso 3, que tenemos que tener en cuenta, contexto. El contexto, dirígete a estudiantes universitarios de primer semestre, usando ejemplos sencillos y analogías prácticas. Posteriormente, ¿qué criterios vamos a tener? Presenta en formato de tablas comparativas, 2 columnas. Esto realmente ya es de salida, pero estamos diciendo PROM simples, este criterio, y PROM estructurados. Entonces estamos en la primera columna, PROM simples, y en la segunda columna, PROM estructurados. Y le estoy diciendo finalmente que use un tono académico, pero fácil de entender, con una extensión
de 200 palabras. Entonces, este prompt que tenemos acá, yo lo tengo por aquí escrito y lo podemos lanzar. Entonces, cuando ya generamos ese prompt y lo elaboramos, nos podemos ir a cualquiera de las herramientas que utilicemos. En este caso me voy a ir para dos para que veamos de manera comparativa. Me voy a ir para ChatGPT, voy a ingresar la parte de ese prompt que acabamos de generar, lo voy a lanzar para ver qué me genera. Me voy a ir también para Copilot, voy a generar también el prompt y lo voy a lanzar. Y voy a ir también para Gemini y voy a copiar el prompt y también lo voy a lanzar. Incluso también puedo ir para Claude, así que por aquí acepto, que suscribirse, que continuar. Para que me entre aquí, digo que va a utilizar una prueba free. Y por acá, entonces ya me va a mostrar Claude, que está realmente entendido, no la utilizo mucho. Pero acá tenemos la parte de la instrucción y le decimos que haga la parte del contexto, para que miremos qué nos va a generar cada una de ellas. Aquí nos está generando, miren, las dos columnas a través de ChatGPT, nos dice la parte del prompt, simple, un prompt estructurado, y nos muestra la información. ¿Por qué lo mostró tan corto? Porque dijimos que máximo 200 palabras, estamos acotándolo, y muestra un resumen. Dos, estamos mirando acá con Copilot. Mire que Copilot lo saca a partir como una serie de características y finalmente saca una analogía. Si miramos Gemini, también saca dos columnas. Dice acá la parte de simple, prompt estructurado, saca la información, pero ya muestra definición, característica, analogía y uso. Y si miramos la parte de Claude, este casi no, empecemos. Veámoslo acá. Programación, aprendizaje, esto. Vale. Aquí me está diciendo para qué va a ser. Volver curso de aprendizaje, listo. ¿Ok? Y aquí me está generando pues ya el resultado clave. Entonces mire que dependiendo de cada una de las IA, pues me está generando cosas diferentes. Mientras que esta primeramente me sacó un resumen y luego una analogía y después me hizo un resumen final de las dos, este me lo empezó a mostrar a partir de una serie de características o criterios. Este me precisó ya cada criterio, definición, característica, analogía y uso. Y este ya me lo está preparando de otra manera. Vamos a ver qué me generó. Bueno, veamos que Claude después lo utilizará. Y este me lo está sacando de otra manera. Entonces, cada una de las IA, pues obviamente me va a generar un resultado en función de cada uno de los prompts. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Le creemos inmediatamente a la IA? No, pues pasar a un análisis por parte humana de esa información y con el criterio humano poder identificar si efectivamente estos elementos que planteó son los adecuados o no son los adecuados. ¿De acuerdo? Incluso este tipo de elementos uno podría utilizarlos y utilizar otro tipo de herramientas. Que digamos que esto está para la unidad número 4, pero me adelanto un poco. Otras herramientas que se pueden utilizar como por ejemplo, que es Gamma, que es para poder generar presentaciones, le entra un contexto y mire que a través de la parte de Gamma podemos generar diferentes tipos de presentaciones. Por ahora voy a mostrar muy rápidamente. Digamos que el lenguaje conciso, puedo buscar acá lo que tiene que ver el tema y después del tema pues digo qué tipo de ilustración de fotos realistas y me va a generar una presentación a partir de esos tipos de elementos que le preguntamos acá. Es decir, lo que estamos diciendo es que no solamente con este tipo de IAs, sino con otras IAs, podemos complementar ciertos trabajos para poder automatizar. Por ejemplo, aquí lo que estamos automatizando es la generación de una presentación, que generalmente nos puede quitar mucho tiempo dentro de diferentes ambientes. Dentro de un ambiente que queramos generar una presentación a una junta directiva o presentar una presentación a un grupo de colegas o queramos tener presentaciones para nuestros estudiantes o todo el mundo tiene que hacer de una u otra forma, tiene que hacer presentaciones. Entonces una herramienta como estas, como Gamma, pues nos permite hacer presentaciones. Ya lo otro es simplemente por acá decir exportar y en ese exportar lo podemos decir en el tipo de formato de exportar. Voy a decir que por ejemplo aquí en PowerPoint y ya tenemos una presentación que está hablando de ese tipo de elementos a partir de una información que podemos generar o a través de ChatGPT o de Copilot o Gemini con otras más a partir de ese prompt que ingresamos. De que un prompt que tiene una estructura y ese prompt que tiene una estructura en términos de rol, tarea, contexto, criterios, ejemplo, formato y una serie de validación. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos que tener en cuenta entonces con ese prompt? Tenemos que tener varias cosas, unas buenas prácticas y unos buenos patrones.
¿Qué es un buen patrón y una buena práctica? Especificación, escríbame 250 palabras versus escríbame algo. Porque luego escríbame algo me puede escribir mucho o corto o largo. Especificar qué es corto y largo en términos de número de palabras o de párrafos. Descomposición, dividir tareas complejas en pasos lógicos y secuenciales. ¿Qué quiere decir? Primero, presénteme un aspecto, como en el programa anterior, presénteme, por ejemplo, lo que tiene que ver una tabla comparativa en 2 columnas. Podríamos ir mucho más precisos. Decirle que en cada columna me haga una definición, una analogía, un ejemplo, me indique cuál es la mejor forma de hacerlo. Podríamos haber puesto algunos aspectos, como por ejemplo lo que se puso aquí Gemini en términos de definición, característica, analogía y uso. ¿De acuerdo? Podemos tenerlo de esa manera. Otro aspecto que podemos tener en cuenta allí como una buena práctica es unas restricciones claras en términos de tiempo, longitud, estilo. Quiero que sea un estilo académico, quiero que sea un estilo científico, quiero que sea un estilo muy claro, un estilo coloquial, un estilo que sea sencillo de entender, ¿verdad? Anclar con ejemplos, si tenemos algunos elementos que ya hayamos hecho previamente, entonces tener en cuenta otro tipo de interacción, porque en la medida en que interactuamos, pues vamos generando diferentes prompts. Y en esos prompts, si tenemos uno que ya hemos elaborado, pues le podemos decir, tengamos en cuenta situaciones similares a tal trabajo o tal prompt que utilizamos en otra ocasión. ¿De acuerdo? Otro prompt que utilizamos en otra ocasión. Y finalmente, pues utilizar temas como estos, que digamos que no son patrones buenos, son antipatrones. Hazlo bien, eso es como, pues, ¿qué es bien? ¿Qué es bien para cada uno? Hazlo bien es en términos de utilizar lenguaje científico, de utilizar en este caso los diferentes elementos, de trabajarlo a partir de estos criterios. Tenemos que ser mucho más claro que simplemente hazlo bien. Tener muchos elementos para poder desarrollar, que en vez de aclarar oscurezcan, tener contradicciones, pedir simultáneamente que sea de 100 palabras y por otro lado 2000 palabras, entonces ser claro con respecto a las instrucciones e ir verificando obviamente la calidad en términos de la respuesta que nos entrega. ¿Por qué? Para que no genere alucinaciones. ¿Qué son las alucinaciones? Que invente información que no tenga una fuente clara en términos científicos o en términos de la generación de esa información, porque a veces puede generar situaciones que pueden ser falsas en función de algunos estudios. Entonces, si vamos a sacar información que esté obviamente debidamente sustentadas, de fuentes confiables, y de esa manera poderlo contrastar, ¿de acuerdo? Entonces, ahí lo que tenemos que buscar es una muy buena forma de comunicarnos. Otros prompts que podemos generar, o aquí tengo otro ejemplo. Un prompt que podemos generar aquí es si tenemos una serie de datos. Entonces acá tengo una información. Supongamos que tenemos una base de datos, que en este caso la tenemos dentro de Excel. Podría ser un archivo plano que esté en TXT, ¿verdad? O XLS, ¿verdad? Podemos tener cualquier tipo de archivo. Y aquí nos está entrando una información que es una información de ventas de una constructora, donde hay nombre, ciudad, departamento, dirección, teléfono, proyecto, apartamento, el valor del apartamento en euros, el valor inicial del préstamo, el banco, un valor inicial, facilidad de compra y el tipo de vivienda, si es BIS o no BIS. Tenemos una información. Entonces nosotros también podemos lograr con la parte de ingeniería de prompt que haga análisis de información, no solamente la generación. Entonces puedo decir por acá escritorio, le puedo decir entonces este escritorio, mirar lo que tengo por acá en la unidad número 1, en información, y acabo de tomar este archivo. Listo, tengo información. Y puedo generar un prompt como esto. Entonces mire que le estoy mostrando dentro de este prompt. Dice, actúa, volviendo a la estructura que estamos hablando. Entonces, ¿cuál es el rol? Actúa como un analista experto en calidad de datos y gestión empresarial. Analiza un archivo de Excel, verificando su consistencia, identificando columnas con errores de tipo de texto, número o fecha, valores nulos o atípicos o registros que puedan estar duplicados. ¿Qué le estoy diciendo claramente? Le estoy dando un elemento en términos de rol y en términos de tarea. Luego le puedo dar un contexto, le puedo dar incluso más elementos. Explica de forma clara y técnica cómo detectar y corregir estos problemas utilizando herramientas de Excel, filtros, formatos condicionales, validación de datos, Power Query. Luego
recomienda, mire que ya estoy yéndome como a la parte de salida, recomienda cómo transformar esa información en 3 tipos de informe. Entonces, dando 2 instrucciones. Por un lado, que me analice la calidad y consistencia de la información a partir de que si hay errores en la tipología, es decir, que si tenemos un archivo donde acá tenemos información asociada a fechas, pues toda la columna debería ser fechas. Si tenemos información de valores, debería estar en la información de valores. Si tenemos información de teléfonos, mirar que la información sea de teléfonos. Entonces, si es una información tipo texto, que sea información tipo texto. Entonces, que mire la calidad de los datos. Y luego estamos pidiendo que nos genere una serie de informes. Un informe estratégico para la alta dirección con indicadores claves, KPI y visualizaciones globales, táctico para jefes de área con análisis comparativo y tendencias mensuales, y operativa, analistas y supervisores con detalles de registros, control diario. ¿Qué tenemos que presentar? Los resultados en una tabla en 3 columnas, tipo de análisis, herramienta o técnica de Excel y un tono profesional, instrucciones enfocadas, buenas prácticas y una extensión que esté entre 250 y 300 palabras. Entonces, mire que estamos utilizando todos los elementos que están acá. Rol, tarea, contexto, criterios. Tengo unos ejemplos. Los ejemplos que estamos utilizando acá es filtros condicionales, validación de datos, Power BI. Y le estoy dando unos ejemplos que me dé claridad sobre qué es salida, KPIs y todos los demás y los formatos que espero de salida. Copio el prompt y mire que acá lo voy a lanzar a través de ChatGPT. Lo voy a lanzar por acá, a ver qué me genera. Me voy también para Copilot, voy a cargar el archivo, agregar un archivo, agrego el archivo, ahí me lo está cargando. Seguramente como este Copilot desde Microsoft puede que me dé una aproximación mucho mejor. Y voy con Gemini lo mismo, voy a cargar el archivo correspondiente y voy a mirar la parte de lo que me va a generar cada uno de ellos. Entonces, lancé simplemente 3 opciones, podríamos utilizar otras más, ¿de acuerdo? Estoy utilizando simplemente ChatGPT, Copilot y Gemini, ¿vale? Entonces, si miramos en la parte de Copilot, de donde ChatGPT ya me presentó por acá, análisis de consistencia de la calidad de los datos. ¿Qué me mostró? El tema de la verificación, me muestra unos datos por acá y me muestra de forma. Y posteriormente me saca acá unos dashboards que podría generar de indicadores de ventas totales, de crecimiento de rentabilidad, satisfacción del cliente, informes regionales por regiones, un control diario y las conclusiones me dice que debería utilizar Power Query, validación de datos y visualizaciones. Entonces me entrega un resultados en función de lo que tenemos. Si queremos en este caso poder ser mucho más claros, podemos decirle aquí que nos dé una mayor claridad de algún tipo de elemento. Es decir, lo que mirábamos por acá dentro de la presentación, que decíamos que va a ser muy importante a nivel de las interacciones que hagamos con esto, perdón, por acá que lo mirábamos un poco más arriba, por acá, que decíamos en este caso por acá, que tiene que ver con el tema de cómo vamos refinando cada vez uno de los resultados que nos vaya generando. Entonces, ¿cómo lo vamos refinando? En la medida en que podamos tener otros tipos de interacciones adicionales. Miremoslo con Copilot, ¿qué nos genera? Con Copilot nos generó por aquí una serie de resultados, errores de tipo de dato, valores nulos, la parte de valores típicos y me muestra también una serie de opciones. Mire que mientras este me lo mostraba acá a nivel de tipo, me mostraba herramienta y media aplicación, acá me muestra uno similar y Gemini también me genera pues una serie de resultados. Si nos damos cuenta, realmente cada uno de ellos pues tiene una serie de fortalezas. Digamos que este tuvo una fortaleza adicional que no lo generó ni ChatGPT, ¿verdad? Ni Copilot, que fue Gemini. Mire que al final dio unas recomendaciones para los informes. Estratégico, KPI visualizaciones, para la parte táctica, unos análisis y visualizaciones, y para el control diario, unos controles diarios y visualizaciones. De hecho, con estos elementos que puede dar acá recomendaciones de esos informes, me voy a ir por este lado, uno perfectamente, yéndome también otra vez al tema de una aplicación como Gamma, entonces podría decirle por aquí en Gamma, nuevamente, que me haga una presentación utilizando esos elementos. Le digo que simplemente una presentación tradicional, con esquemas y con notas, y de esta manera le digo
configurar instrucciones y me va a generar, pues obviamente, una presentación. Aquí es Mónica, lo voy a poner que sea conciso, obviamente con los parámetros que ya teníamos inicialmente, que fue una presentación sin tipo Brense, pues y otra que sea sanguínea, y va a tomar con fotos que sean realistas. Y le damos así generar. De hecho, miren ahora la presentación que nos hizo ahora de ingeniería de prompts con los otros elementos que le habíamos entregado. O sea, ya nos está generando una serie de presentaciones por ese lado. ¿Vale? Entonces, aquí lo que estamos por ahora indicando es que es importante la ingeniería de prompts en la alfabetización y que tenemos una estructura para generar unos prompts que sean muy efectivos. ¿De acuerdo? Y podemos utilizar cualquier tipo de herramienta, ChatGPT, Copilot, Gemini, y cada uno, pues en la medida que vamos interactuando, le vamos a encontrar que tiene unas fortalezas respecto a la otra en la medida en que tengamos ese tipo de interacciones. En la primera que hicimos, no ingresamos ningún tipo de documento, solamente le pedimos en el primer prompt que interactuara. En el segundo, llegamos y ya ingresamos una información que estaba en Excel para que nos hiciera algo. Pero también podemos hacerlo para otro tipo de tareas. Voy a poner otra tarea adicional. Supongamos que tenemos un documento. Yo descargué un documento cualquiera, que era el de la Ley 30 de 1992, que era de educación, pero es un documento el que ustedes quieran de PDF. Supóngase que le mandan un documento, usted tiene que hacer el análisis de él, es un documento muy extenso y no tiene el tiempo para hacer toda la lectura del mismo. Entonces, a través de la IA nos podemos ayudar para poder hacer esa lectura del documento y que nos presente algunos resúmenes. Entonces, por aquí generé otro prompt. Miremos este prompt. Este prompt con el propósito de que genere un pitch para una presentación a través de otra herramienta de IA que nos permite a nosotros generar una serie de videos, como es Hayen. Hay otras herramientas adicionales a Gamma que uno puede utilizar para presentaciones. Esas otras herramientas pueden ser perfectamente lo que es Canva y Design IA. Entonces, como así aparece ChatGPT, Copilot y Gemini, para el tema de presentaciones pueden utilizar Gamma o pueden utilizar Design IA o pueden utilizar Canva. Como Make, el que miramos ahora, Make, pues también aparecen otros de Workflow que es N8N. Entonces hay diferentes tipos de IAs, pero que hacen lo mismo, pero que son de diferentes tipos de organizaciones, de diferentes proveedores. ¿Ok? Mire, por ejemplo, acá la que generó Sanguínea, exportar, y miren, démoslo aquí por exportando para que vaya. Y estaba hablando por acá de las herramientas que generan videos. Entonces hay herramientas como Hayen que permite generar también sinestesia, también es una herramienta de IA que permite generar otro tipo de videos. Y también está Design IA, que también permite generar la parte de video. ¿De acuerdo? Entonces, lo que le estoy pidiendo acá es que me coja ese documento que está en PDF y me vaya a hacer un análisis para que me dé un pitch. Entonces me dice acá, ¿qué le pongo acá? Volvemos otra vez a la estructura. Y recuerde que la estructura tiene rol y demás. Dice, actúa como un conferencista experto en inteligencia artificial. ¿Qué es lo que vamos a crear? Vamos a crear un pitch, una presentación para un video en una herramienta, Hayen, con un tono inspirador, claro y profesional. Dirígete a la audiencia de estudiantes universitarios y jóvenes profesionales interesados en comprender el impacto actual y el futuro de la IA en los negocios, la educación y la vida cotidiana. Explica en lenguaje qué es la inteligencia artificial, cómo funcionan los términos básicos aprendizaje autónomo, redes neuronales, toma de decisiones automatizadas y por qué está transformando el mundo. Estructura el guión en 3 sesiones. Primero, un inicio motivacional, una frase poderosa que capte la atención sobre el poder de la IA. 2, un desarrollo explicativo, una breve descripción de su funcionamiento, ejemplos reales de aplicación, diferentes sectores. Cierre inspirador, un llamado a explorar, aprender y liderar cambios tecnológicos. Después, indica una duración total de 1 minuto 32, sugiere pausas naturales para enfatizar ideas, usa un tono entusiasta, humanizado y cercano, con un lenguaje visual que permita ser usado en un video para contar a un avatar con Hayen, presenta un resultado final en formatos de guiones
con columnas, texto narrador, instrucciones visuales, gestuales y avatar, y con una extensión que le decimos de entre 250 y 300 palabras. Entonces me voy por acá. Hola, hola, hola. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Correcto. Sí, señor. Perfecto. No se perdió Sí, la señor. conexión, ¿verdad que no? No se No, perdió para nunca. nada. Perfecto. Entonces, acá tenemos, como decía, herramientas por acá. Entonces, le estamos diciendo que para una herramienta podemos utilizar algo. Entonces, voy a ingresar ese prompt que acabamos de hacer acá. Y ese prompt, mira que lo voy a entrar a través de, en este caso, ChatGPT. Voy a entrar también a través de Copilot o Copiloto y a través de Gemini o Gemini, como ustedes lo quieran decir, en forma castiza sería Gemini, forma, digamos en inglés sería Gemini o Copilot, en forma castiza sería Copiloto. Entonces aquí estamos ya diciendo que mire cómo está, texto narrador, ven suave, ven suave. Entonces ya me está haciendo como todas las instrucciones respecto a lo que espero, minuto a minuto, el inicio de 0 a 30 segundos, cómo lo voy a tener, de qué forma voy a presentar. Entonces aquí, vale, y me va a mostrar. En el tema de Copilot, miremos a ver cómo nos lo generó. También nos lo sacó, texto narrado e instrucciones. En el caso de Gemini, mire cómo nos lo sacó. Nos sacó también el texto y el minuto a minuto. Entonces mire que fue mucho mejor lo que sacó, en este caso, Gemini en términos de las instrucciones y lo que nos generó, en este caso, ChatGPT. Copilot fue un poco más sencillo en términos de la forma en que lo sacó. ¿Cuál es digamos, lo importante de acá? Que me muestra el minuto a minuto dentro de lo que vamos a desarrollar y los elementos que se van a tratar. Ya con este guión nos podemos ir a una herramienta como, en este caso, Gemini, y le puedo decir crear un video, y en crear video le puedo mostrar por acá que cree el video, agrego los elementos, voy a poner acá es generar, generar, generar pitch, listo. Y aquí podemos generar a través de esto. De hecho, podemos buscar cualquier tipo de avatar, lifestyle, crear uno propio. Voy a utilizar, por ejemplo, este avatar, ¿verdad? Voy a utilizar este que está acá. Y dentro de este avatar, luego con el pitch que me va a generar, voy a tomar este tal cual como me aparece en este lado, de esta manera, y lo puedo cargar acá. Lo cargo y posteriormente lo que puedo poner es caption o el closed caption para que me aparezca aquí el texto en la parte inferior. Puedo coger aquí en media una musicalización cualquiera, ¿verdad? Y ponerlo en un volumen adecuado, que yo quiera ponerlo de acuerdo al volumen de lo que quiera presentar. Y si quiero poner una imagen, perfectamente puedo poner una imagen. Puedo buscar por acá la imagen de la U virtual, voy a jalarlo y lo ponemos en cualquier tipo de lugar para poder generar alguno de los videos. Luego que tengamos esto, le podemos decir generar y simplemente cambiamos acá, ponemos acá video IA, por poner cualquier cosa. Él está haciendo un cálculo acá frente al tema de los avatars, dejemos lo que haga el cálculo correspondiente y después decimos submit o en generar, le voy a decir que sea en esta parte en limit y ya pues él va a empezar a hacer la generación de ese video. Se va a tomar unos minutos en poderlo generar. Entonces, para que vamos cerrando la sesión del día de hoy, ¿qué teníamos para poder trabajar, para poder tener muy en cuenta? Tenemos que tener en cuenta por acá, pero que me está poniendo problemillas aquí, y es, bueno, pero miremos acá la parte de, por este lado aquí, con la presentación. Mire que estábamos mirando entonces la importancia de lo que es el tema de la ingeniería de prompt con un diseño estratégico, interacción continua con la parte documental. Dos, que realmente estamos hablando de una nueva alfabetización digital, donde tenemos que aprender a hablar con el tema de inteligencia artificial, que existe como tal una taxonomía o estructura a través de estos 7 elementos que son esenciales: rol, tarea, contexto, criterio, ejemplos, formato y validación. Y vimos algunos ejemplos de cómo podemos utilizarlo. Uno, para la generación simplemente de información de una temática que queramos saber. Dos, para poder analizar archivos que pueden ser tipo, en este caso utilizamos tipo Excel, con un formato de salida que nos diera una estructuración en términos de unos dashboard o unos tableros en términos estratégicos, tácticos y operativos. Miremoslo por acá, que incluso
lo generó, vamos a decir, lo generó por acá, y no en PDF. Lo generó, pero lo miramos por este ladito, no hay ningún problema. Acá tenemos, mire, estratégico de ventas, porque era una información que era del sector inmobiliario. Mire acá la parte de análisis máximo, la parte de indicadores claves, en tema estratégico qué datos, en tema de análisis comparativos, y bueno, y en fin, tenemos por acá herramientas de visualización, unos elementos de control. Entonces me está dando ya una serie de elementos que obviamente me va a permitir muy rápidamente poder generar algún tipo de informe. Mírelo por acá, que lo generó ya de manera correcta. Y mire que aquí está generando a través de ese primer prompt o ese prompt que hicimos, número 2, nos generó pues este tipo de elementos utilizando y complementándolo con otro tipo de herramienta que es Gamma. Entonces podemos complementarlo con otro tipo de herramientas. Y finalmente utilizamos un tercer prompt que está orientado obviamente a poder generar una serie, un pitch, y ese pitch que estuviera minuto a minuto con una temática cualquiera, que en este caso fue inteligencia artificial, porque estamos hablando del tema de inteligencia artificial. Entonces, para que vamos cerrando, quiero cerrar con este video, que ya vimos unos casos aplicados. Quiero cerrar con este video por acá, que nos va a ayudar a comprender y a dejar como un mensaje, digamos, final. Indíqueme, por favor, si lo logran escuchar. ¿Se Entendiendo el escucha? cerebro de la inteligencia artificial. Correcto. Señor, Cada día interactuamos con inteligencias artificiales sin darnos cuenta. Al escribir un correo, traducir un texto o buscar una respuesta en línea. Pero, ¿qué hay detrás de estas capacidades tan humanas? En el punto 2 de la unidad 1 descubrimos la esencia de todo. Los modelos de lenguaje y sus arquitecturas base. El verdadero cerebro de la IA moderna. Entender cómo piensan los modelos es el primer paso para diseñar prompts efectivos. Conocer su arquitectura nos permite anticipar sus fortalezas y límites. Exploramos 3 grandes familias. Los modelos Decoder Only, como GPT, Llama o Mistral, especialistas en generar texto fluido, creativo y contextual. Son como narradores que construyen ideas palabra por palabra. Los Encoder Decoder, como T5 o Gemini, combinan comprensión y generación, ideales para tareas de traducción o resumen. Y los Encoder Only, como BERT, diseñados para entender, clasificar y analizar el lenguaje con precisión quirúrgica. Como BERT o como Copilot, ¿de acuerdo? Que estamos mirando el de Copilot, por ejemplo. También reconocemos que no todos los modelos son iguales. GPT, de OpenAI, domina la instrucción y el razonamiento. Claude, de Anthropic, pone el foco en la ética y la seguridad. Gemini, de Google, integra visión, texto y voz. Cada arquitectura responde a una filosofía distinta, y como ingenieros de prompts, debemos saber elegir la herramienta adecuada para cada reto. En esta sección, los estudiantes aprenden a comparar modelos según variables como costo, contexto máximo, privacidad y latencia. Comprenden que no basta con pedirle a la IA que responda. Hay que entender qué tipo de mente artificial está detrás. Con casos prácticos, probamos el mismo prompt en diferentes modelos y analizamos cómo varía la coherencia, creatividad y eficiencia. Este ejercicio revela una lección poderosa. La arquitectura define el resultado. Dominar la ingeniería de prompts comienza por conocer el alma de los modelos. Saber qué motor impulsa la respuesta permite conducir la inteligencia artificial con propósito. En este punto, no solo aprendemos sobre tecnología, sino sobre estrategia, cómo elegir, adaptar y aprovechar cada modelo para potenciar la creatividad humana. Porque el verdadero poder no está en la IA que responde, sino en quien sabe cómo hacerla pensar. ¿Listo? Entonces no es como responde, sino en aquel que ayuda a cómo pensar. Entonces, bueno, con esto cerramos el encuentro del día de hoy. Agradecerles mucho realmente por la interacción. Tengan en cuenta que obviamente ustedes van a encontrar todo a través de nuestra página. Entonces aquí ustedes van a poder ingresar perfectamente a través de la página de la U Virtual. Y cuando entran a la U Virtual, entran a Aula. Y cuando entran a Aula, recuerden que van a encontrar el tema de ingeniería de prompts. ¿Qué tenemos para esta semana? Que por favor realicen esta ruta de aprendizaje para poder potenciar los conocimientos del día de hoy. Entonces, en la ruta tenemos la nueva alfabetización digital,
pueden entrar por acá a través de los podcasts y los videos, posteriormente entendimiento del cerebro de la IA, la parte de los podcasts y demás, cómo piensan las máquinas, de igual podcast y video, y finalmente todo el poder de las palabras, el podcast y el tema de los videos. Ahí tienen una posibilidad bien interesante para que puedan desarrollar y puedan ampliar cada uno de estos aspectos. Les voy a dejar por acá también a través del chat, si tienen alguna pregunta durante la semana, me pueden escribir a través del 300-367-5513, me mandan un mensaje de texto al WhatsApp o de voz, y en la medida en que las preguntas se vayan generando, pues yo voy dando respuesta. También vamos a habilitar el tema del debate. ¿Alguna pregunta para ya cerrar? Recuerden que vamos a cargar la parte del video, ya para mañana tendrá este video que les permite a ustedes poder recordar este tipo de aspectos y no se olviden de la ruta de aprendizaje. Les mando un fuerte abrazo, bendiciones y los esperamos, los espero dentro de 8 días a esta misma hora, de 5 a 6 de la tarde, para que avancemos en este mundo tan interesante de lo que tiene que ver la ingeniería de prompts utilizando inteligencia artificial. Que estén muy bien. Una feliz noche. Hasta luego.